Buenas noches a todos, bienvenidos a la videoconferencia Cuidados y recomendaciones para los trabajos a domicilio, dirigida a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Esta es una propuesta que se enmarca en el ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el municipio, en coordinación con distintas organizaciones, como en este caso la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, que se suman a compartir sus conocimientos y sus experiencias, dándonos herramientas y recursos para enfrentar de una mejor manera el aislamiento social y preventivo a raíz del COVID-19 que estamos atravesando. La charla de hoy estará a cargo del licenciado Pablo López Hort, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, docente de la Facultad de Medicina y miembro del Observatorio de Salud Pública de la Facultad, a quien lógicamente agradecemos que hoy nos acompañe para compartir con todos nosotros esta capacitación. Antes de iniciar, les comento que esta videoconferencia está siendo transmitida en vivo y en simultáneo por la plataforma Zoom y la página de Facebook de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Así que, primero que nada, buenas noches a todos los vecinos, lógicamente. Y luego de finalizar la misma, al finalizar la charla, vamos a hacer una ronda de preguntas, que las mismas se harán en los comentarios del video que ustedes están viendo, donde se están transmitiendo, y les transmitiremos, lógicamente, al licenciado López Hort las preguntas que tienen para poder ir respondiéndolas y poder avanzar en la charla. Así que bienvenidos entonces a una nueva charla de este ciclo de videoconferencias para aprender a enfrentar de una mejor manera la pandemia o el aislamiento social que estamos viviendo. Pablo, ¿estás? Sí, estoy. Perfecto. Buenas Podemos. noches, Ezequiel, buenas noches a todos los vecinos. Gracias por, por tus palabras, por la presentación. Y bueno, buenas noches también a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, quería agradecerles en nombre de la facultad y en lo personal también por esta invitación. La verdad que es un gusto poder participar de estas charlas y aportar un granito de arena, ¿no? Un granito de arena como lo vienen haciendo. Se viene trabajando muy bien en estas políticas de prevención, así que bueno, vamos a seguir sumando un poquito más. Eh, bueno, largamos entonces, Ezequiel. Estamos listos, Pablo, así que cuando quieras. Dale, perfecto. Bien, ¿pueden visualizar la presentación? Perfectamente. Bueno, la charla de hoy la denominamos Cuidado y recomendaciones para los trabajos a domicilios. Si bien estos trabajos son muy amplios, está dirigida principalmente luego de este nuevo plazo de la cuarentena en donde se flexibilizó un poco algunas profesiones. Lo pensamos y lo dirigimos principalmente a los vecinos que se dedican, que trabajan en el área de la construcción, electricidad, en el área de mantenimiento, ¿no? También hay algunas recomendaciones que van a ser útil para el comerciante, ¿sí? El comerciante y la población en general. Así que bueno, vamos a empezar recordando un poquito qué es el coronavirus. Si bien quizás ya lo venimos escuchando de forma repetida, nunca viene mal recordar un poco algunos conceptos, ¿no? Recordemos que los agentes patógenos van a ser de diferentes orígenes, pueden ser bacterias, virus o hongos, ¿sí? Dentro de los virus, un tipo específico es el coronavirus y a su vez dentro del coronavirus vamos a tener al COVID-19, ¿sí? Este virus es el resultado, se descubrió o se reportó el primer caso a finales del 2019 en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, China, ¿sí? Bien, este virus tiene la capacidad de causar grandes alteraciones al sistema respiratorio y tiene otra capacidad que es la de su contagio, ¿sí? Es altamente contagiosa, por lo cual nuestra herramienta para prevenir este contagio y la transmisión es la prevención. Recuerden que este virus no se propaga a través del aire, sino que se propaga de forma directa o indirecta. De forma directa se va a propagar, por ejemplo, en una charla entre dos personas, en una distancia menor a 1,5 metros, ¿sí? Y de forma indirecta
al entrar en contacto con objetos que estén contaminados, como en el caso, por ejemplo, de un picaporte. Bien, este virus va a tener, como decíamos hoy, su contagio indirecto a través de las superficies, va a resistir en estas superficies diferentes periodos, de acuerdo a la superficie, de acuerdo a la temperatura, a la humedad del lugar y al material, obviamente, ¿no? Por eso es que, como les decía, vamos a insistir bastante en las medidas de prevención. Bueno, los síntomas, como todos ya deben saber, los síntomas los principales de esta patología van a ser la fiebre alta, mayor a 38 grados centígrados, tos seca por lo general y dificultad para respirar. También pueden presentarse otros síntomas, ¿sí? Como dolor de garganta, diarrea, congestión nasal, aumento de la mucosidad o secreciones y pérdida del olfato. Estos son síntomas que no se presentan en todo, pero que también son una alarma a la hora de presentarse, ¿no? Así que también a estar atento a estos síntomas. Bien, como les decía, las medidas de prevención, nuestra herramienta contra este virus, son las medidas de prevención. No, hasta el momento no hay una vacuna, así que lo que nos queda por hacer como sociedad es cumplir este aislamiento que se nos propone y aplicar las medidas de prevención al retirarnos de nuestro hogar, al estar en la calle, en el trabajo, debemos aplicar ciertas medidas de prevención. Van a estar centrados principalmente en tres pilares. Por un lado, la utilización de elementos de protección personal. Por otro lado, vamos a tener la limpieza y desinfección, que es una gran área también a tener en cuenta, y factores a tener en cuenta, como por ejemplo, el evitar conglomeraciones, respetar la distancia entre personas, como vamos a ir viendo, y otras cosas más. Bien, los elementos de protección personal. Este es un punto muy debatido y muy importante a destacar, que va a depender siempre la cantidad o el tipo de elemento de protección personal que se utilice, va a depender de la función que cumplamos en nuestro trabajo, de las profesiones y demás. Obviamente no va a ser lo mismo en los elementos de protección personal que va a utilizar una enfermera, un kinesiólogo en la terapia intensiva, que un personal de mantenimiento, ¿sí? Inclusive dentro del personal de salud, de acuerdo al trabajo, a la función que cada uno cumpla, no va a ser lo mismo un kinesiólogo en la terapia intensiva que un kinesiólogo en el consultorio. Así que también hay que tener en cuenta estos elementos de protección personal. Lo principal a tener en cuenta en este caso es la utilización de barbijos y tapabocas, ¿sí? O tapabocas. Esto es como todos sabrán, una medida obligatoria. También, dependiendo del caso, van a ver que en algunos comercios, algunos comerciantes utilizan mascarillas faciales, el que pueda accederlo también, no está mal, siempre y cuando se respeten las normas de prevención, ¿sí? Las normas de seguridad. Bien, con respecto, como les decía, a las normas de seguridad, para la utilización de estos elementos de protección personal existen ciertos pasos que debemos cumplir y cosas que no debemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tapabocas o barbijo, su colocación es muy importante. Tanto la forma de colocarnos como la forma en la que nos vamos a retirar es muy importante. Y bueno, básicamente siempre tener en cuenta antes de salir, colocarnos este barbijo. Para eso vamos a tener que tener las manos limpias, tenemos que tener perfectamente limpias las manos. No vamos a colocar el barbijo cubriendo lo que es nariz, boca y mentón, y lo vamos a sujetar
de acuerdo a sus tiras en la cabeza y en la zona posterior de cabeza y cuello, ¿sí? Importante destacar y resaltar que el barbijo no debe quedar espacio entre lo que es la piel y el barbijo, ¿sí? Otro punto a resaltar y que me parece muy importante destacarlo, ya que con esta norma de flexibilización se vio en algunos casos, todo lo vimos, ¿no? De personas que quizás lo utilizan mal, quizás por desconocimiento, quizás por imprudencia, en donde el barbijo no quedó fijo, en donde se lo sacan, en donde se toca la zona anterior del barbijo, ¿sí? Y bueno, esto debemos evitarlo, no debería ser así. En caso de que por algún motivo ocurriese, vamos a lavarnos las manos después de este contacto. A tener en cuenta esto y a tener en cuenta que una vez que nos colocamos el barbijo, una vez que salimos de nuestra casa, ya debemos suponer que probablemente cuando tocamos el picaporte, que probablemente cuando tocamos una silla, una mesa, un timbre, quizás ya nuestras manos se contaminaron. Por lo tanto, esas manos ya no deben tocar la cara, no deben tocar ojos, boca, nariz, nada de eso, ¿sí? Y también vamos a considerar así a la zona anterior del barbijo, por lo tanto no se lo toca. Bien, para retirarlo vamos a desprender las tiras y lo vamos a tomar de la tira, lo desprendemos y lo eliminamos, lo desechamos. Bien, esto era un poco lo que les venía comentando, ¿sí? El barbijo, cómo debe cubrir, obviamente, nariz, boca y hasta el mentón. No debe haber espacio entre el borde externo del barbijo y la piel y la sujeción, ¿sí? También tener en cuenta que solemos ver, por ejemplo, en tapas boca que rodean a la oreja, se sujetan desde la oreja. Tener en cuenta que cuando utilizamos este tipo de sujeción que no quede flojo. De nuevo, volvemos al punto de que no queden espacios entre el barbijo y la piel. Bueno, puse esta imagen que, bueno, la saqué de internet, pero me gustó a modo de ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? A esto me refería un poco de que quizás muchas veces se utiliza el barbijo, si bien es cierto, es molesto, nos tocó unos días de calor y demás, la realidad es que es mucho más cómodo esto que un tubo, que una intubación, ¿sí? Así que debemos resistir un poco, aguantar y, y bueno, utilizar el barbijo lamentablemente hasta que esto pase, ¿no? Esta es una mala utilización del barbijo y también hay otro punto que muchas veces vemos que se utilizan guantes. Los guantes generan justamente esto, una falsa sensación de seguridad. Las manos con solo lavarlas, con solo desinfectarlas, ya no generan un riesgo para nosotros, ¿sí? Así que el elemento de protección personal a tener en cuenta y a utilizar es el barbijo o tapabocas. Muy bien. Hablando de elementos y técnicas de limpieza y desinfección, vamos a recordar que la técnica, el elemento de limpieza primordial es agua y jabón, ¿sí? Que debemos hacerlo frecuentemente y es uno de los métodos más efectivos. También vamos a tener el alcohol en gel al 70%. Esto es dividir y crear una solución en donde contenga 70% de alcohol y 30% de agua. Recuerden que esta solución, este preparado, va a ser mucho más eficaz que el alcohol puro, ¿sí? Por ciertas características que tiene este virus, va a ser mucho más eficaz de esta manera. También vamos a utilizar el alcohol en gel, como lo sabemos, como lo venimos haciendo. Y bueno, por otro lado, tener en cuenta y preparar los rociadores para poder esparcir esta preparación del alcohol al 70%. Las superficies, tener en cuenta también las superficies metálicas y cerámicas deben ser primero lavadas con detergente y luego, para ser más efectiva,
con lavandina y alcohol. Otro de los desinfectantes es la lavandina común. Vamos a tener por un lado la lavandina común y por otro lado la lavandina concentrada. Esto lo vamos a utilizar para limpiar pisos, para limpiar picaportes y también para la limpieza de los alimentos. Verduras y frutas y verduras. En el caso de la limpieza de superficies, vamos a ocupar esta concentración de media taza de lavandina en 5 litros de agua para la lavandina diluida en agua y para la lavandina diluida, perdón, o la común. Y para la lavandina concentrada vamos a utilizar media taza en 10 litros. Bien, también, como les decía, va a ser utilizada para la desinfección y limpieza de frutas y verduras, en donde vamos a colocar 3 gotas en caso de lavandina concentrada y 5 gotas en caso, 5 gotas por litro en caso de lavandina común. También es útil el agua oxigenada, que vamos a usar agua oxigenada de 10 volúmenes en 4 partes de agua, ¿sí? Una parte de agua oxigenada en 4 partes de agua. Esto nos va a servir, va a ser útil para la limpieza de manos y superficie, similar a la utilización que vamos a dar para el alcohol al 70%. También vamos a utilizar toallitas desinfectantes y líquidos desinfectantes para la limpieza de superficies. Y lo importante aquí es esto, sí, quizás sí deberían tenerlo muy en cuenta y anotarlo si pueden. Debe tener este componente, ¿sí? Deben tener cloruro de benzalconio, perdón, que es un nombre medio difícil. Es importante que estos tengan, si no, no son efectivos para la limpieza de superficies. Bien, como les recordaba anteriormente, la higiene de manos también es importante. La higiene de manos debe ser de forma frecuente, debe durar de 40 a 60 segundos, ¿sí? Y debe realizarse antes de cada maniobra. Luego, al ingresar a nuestro hogar, al tirar la basura, al tocar objetos que puedan contener el virus, ¿sí? Y en esto también va a depender de acuerdo a las funciones que estemos cumpliendo en nuestro trabajo, ¿no? Comercio, repartidor a domicilio, supermercados, construcción y demás. Vamos a tener diferentes objetos que pueden llegar a contaminarnos. Bueno, con respecto a los factores a tener en cuenta, como hoy les decía, los agrupé en este sector y son simplemente recordatorios de puntos a tener en cuenta, como son mantener la distancia. Es un punto muy importante a recordar y a tenerlo siempre presente una vez que estamos en la calle. Recuerden que el virus, si estamos en una distancia menor al 1,5 metros, es probable que si otra persona tiene, que quizás no tenga síntomas, que quizás sea totalmente asintomática o que esté incubando. Recuerden que la incubación puede durar de 3 a 12 días, en donde probablemente no presente muchos síntomas. Por lo tanto, es necesario mantener una distancia prudencial. También, de ser posible, evitar lugares con gran concentración de personas y recordar que para toser, estornudar y demás, vamos a utilizar el pliegue del codo, vamos a dirigir la nariz al pliegue del codo o en un pañuelo descartable y luego higienizarnos las manos, ¿sí? Y como les recordaba anteriormente, como les comentaba anteriormente, vamos a higienizarnos las manos antes y después de cada maniobra. Y otro punto importante es el punto de desinfección, el punto que vamos a establecer en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Debe estar establecido un punto de desinfección al ingresar a un lugar, ¿no? Bueno, este punto de desinfección, vamos, lo que vamos a hacer en este punto es dejar nuestros calzados al ingresar a nuestra casa. Vamos a dejar los calzados en este punto. Vamos a limpiar este calzado antes de dejarlo
en un trapo con lavandina, de ser posible, ¿sí? La ropa va a quedar en este punto en una caja para después lavarla. Bolsos y todos los elementos que tengamos también lo vamos a dejar en este sector. Y vamos a desinfectar todas nuestras pertenencias, celulares, llaves, tarjetas, ¿sí? Para esto vamos a ocupar los elementos que anteriormente mencionamos, ¿sí? Y otro punto a, a tener en cuenta que siempre lleva una cierta planificación es la cuestión de las compras. Antes de las compras es preferible poder planificar un lugar, poder despejar el lugar y poder planificar un lugar también en la cocina en donde vamos a tener una zona contaminada o una zona sucia y una zona limpia en donde vamos a ir colocando los objetos luego de desinfectarlo, ¿sí? Para esto la desinfección se va a realizar, como les mencionaba anteriormente, la podemos lavar con agua y jabón o desinfectar también con lavandina, con 3 gotas de lavandina por litro para en el caso de frutas y verduras, ¿no? Bien, el protocolo también es importante establecer un protocolo para realizar sus actividades en los domicilios, en donde va a depender, por ejemplo, nosotros desde la parte kinésica planteamos, está establecido un protocolo y cada uno lo va ajustando a su lugar de trabajo. En el consultorio kinésico corroboramos de que el previo aviso, previo a concretar el turno, llamamos al paciente, corroboramos si hay síntomas gripales o no, y luego también les informamos de ciertas medidas, ¿sí? Esto sería lo ideal, va a depender en algunas circunstancias, quizás sí puedan hacer un contacto previo, en otras quizás no, y evaluar la zona, ¿sí? Evaluar el lugar donde van a ir a trabajar, si es que existen o no síntomas gripales. En caso de que existan, recuerden que deben comunicarse, no deben salir y se debe comunicar este caso. Y bueno, también aclarar al contratista en este caso de que debe establecer un punto de desinfección en donde vamos a desinfectar antes de ingresar al domicilio todas nuestras cosas, y también es lo aconsejable desinfectarlo luego de salir del domicilio. También mantener la distancia entre personas de 1,5 metros y evitar las conglomeraciones en estos lugares. Esto debe estar establecido y quedar en claro, ¿no? Bien, por parte de los locales y envíos a domicilios, también se ha establecido un protocolo desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en donde todos los empleadores deben brindar los elementos de seguridad básicos a sus empleados: alcohol en gel, lavandinas, puntos de desinfección, ¿sí? Como hoy anteriormente hablábamos, ventilar las zonas y desinfectar permanentemente los mostradores, vitrinas y puntos en donde se generen estos contactos, ¿sí? Deben programar estas limpiezas, deben estar cronometradas, ¿sí? Planificadas. Por parte de los consumidores, nos toca también respetar las distancias, desinfectarnos las manos antes y después, en el caso de un envío o en el caso de una compra, ¿sí? El pago, en lo posible, como todos sabrán, los vamos a hacer por los medios electrónicos, de ser posible, y si no, pagar con dinero justo, ¿sí? Evitar el intercambio de billetes. Y recuerden que en estos momentos, cuando estamos transitando por la calle, cuando andamos en alguno de estos, en este proceso, digamos, de compra, vamos a evitar tocarnos la cara, ¿sí? Bueno, y un punto importante también es tirar los envoltorios. Una vez que recibimos la compra o realizamos la compra y llegamos a nuestro domicilio, vamos a tirar las bolsas, vamos a tirar los envoltorios de cada paquete, cartón, lo que sea, y nos quedamos en lo posible con el producto. Bien, protocolo para los repartidores. También es importante, recuerden lavarse las manos, desinfectarse antes y después de cada maniobra y
entre el envío también, ¿no? Es importante tener en cuenta el proceso de desinfección, en lo posible, nuevamente, recordar no tocar dinero, realizar pagos electrónicos, evitar el contacto con los consumidores, evitar el contacto con los puntos en donde puedan ser puntos de superficie en donde puedan estar depositado el virus, ¿no? Puntos frecuentes de contacto como son picaportes, puertas, portones, timbres y demás. Muy importante, de nuevo, insistir con la cuestión de no tocarse la cara, de no tocar el barbijo, ¿sí? De no tocar, recuerden que el virus va a ingresar a nuestro organismo a través de la boca, nariz o ojos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a evitar este contacto. Bueno, como les decía, antes y después de las entregas vamos a desinfectarnos y el repartidor por lo general es un sujeto que tiene mucho contacto con la gente, muchos envíos, muchos paquetes, por lo cual se recomienda también el cambio y el baño al regresar a su hogar, bañarse y cambiarse para eliminar toda probabilidad de contagio, ¿no? Bien, esta desinfección, como hoy les decía, pueden hacerlo con alcohol al 70%, así que, bueno, simplemente eso. Otro punto a tener en cuenta va a ser en las, creo que acá, a ver si lo recordé. Bien, uno de los puntos a tener en cuenta también va a ser en las grandes obras. Este punto de desinfección también tiene que estar establecido, también tener en cuenta en los locales, en las obras, que deben disponer de jabón líquido, de toallas descartables de papel, ¿sí? Para evitar la propagación de este virus. Y otra de las cosas bueno, la kinesiología es la ciencia, se define como la ciencia que estudia el movimiento. También recordarles que en esta cuarentena debemos hacer actividad física, no es recomendable tanto reposo, así que por lo general, y más ahora que se habilitó el que podamos salir a hacer una caminata recreativa en los 500 metros a la redonda, les recomendamos desde el área kinésica, desde la kinesiología, hacer ejercicios en casa, salir a caminar un poco, a paso rápido, para estimular un poco el organismo, ¿sí? Y no solamente la actividad física se recomienda por cuestiones estéticas, sino como todos sabrán, también trae grandes beneficios para nuestro organismo, ¿sí? Las estructuras van a ser más fuertes, ¿sí? Al caminar, al movernos, van a estimular a los huesos y van a hacer que estos sean más fuertes. Va a estimular al corazón, por lo tal lo va a predisponer lo va a llevar a un buen entrenamiento, así que bueno, también es recomendable por diferentes puntos, hasta desde el punto de vista psicológico va a ser recomendable realizar actividad física como un medio de recreación y esparcimiento. Y bueno, por último, recordarles nuevamente que ante síntomas gripales no deben salir de su casa, no deben automedicarse y comunicarse a los teléfonos establecidos que lo van a encontrar en la página de la municipalidad. Bueno, y tener en cuenta que con esta pandemia y con esto se activaron ciertos mecanismos de prevención que son para cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos, ¿sí? Estas medidas de prevención no son simplemente para cumplir un barbijo, no debemos usarlo simplemente para cumplir con una ordenanza, con el Estado, sino que debemos cumplirlo pensando en que quizás a nosotros no nos llegue a producir grandes afecciones, pero de seguro a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros abuelitos, puede que sí le pueda generar un cuadro grave, ¿sí? Por lo tanto, también los invito a ser conscientes de esto y respetar estas medidas de prevención. Bueno, y por último, con respecto al protocolo, una vez que elaboren el protocolo en el lugar de trabajo, el equipo de trabajo,
todos deben estar en conocimiento de este protocolo y todos deben aplicarlo, ¿sí? Es importante esto porque uno que falla en la aplicación del protocolo puede llegar a complicar la situación de todo el equipo, puede llegar a contagiar, ¿sí? Bueno, esto es todo. La idea era recordar un poco los puntos, las recomendaciones para la prevención, y dejar abierto un espacio para las preguntas, para que la gente nos cuente un poco también qué medidas de prevención toman en su casa, qué medidas de prevención están tomando en sus hogares, y también dejarles la página de la facultad y recordarles que está la página de la facultad disponible, el Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y también pueden visualizar en la página de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes recomendaciones y protocolos establecidos tanto para el personal de salud, para comerciantes y para todo tipo de sujetos que tengan que, por motivo laboral, salir de, de- tengan que salir a trabajar, ¿no? Así que, bueno, es todo por mí, y si tienen alguna pregunta si nos quieren comentar cómo están aplicando cómo están trabajando con estos mecanismos de prevención en la cuarentena. Ezequiel. Perfecto, Pablo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por toda la sugerencia y las recomendaciones que nos diste. Lógicamente que a pesar, ¿no es cierto?, de la situación compleja que estamos viviendo, de aislamiento a raíz de esta pandemia, ¿no es cierto?, hay cosas que siguen pasando, es decir, se nos siguen descomponiendo la cocina, el aire, y la verdad que tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de escuchar o de intentar o de tener en realidad distintas medidas para llevar adelante al momento de tener que arreglar esas cosas cuando uno no las sabe hacer, digamos, es muy importante. Y lógicamente hicieron un par de preguntas que te quiero transmitir, así podemos ir respondiendo. La primera pregunta es, yo llamo a una persona para que venga, ¿sí? Intento ponerte en situación, llamo a una persona para que ingrese a mi casa para arreglarme un artefacto, digamos. Ujú. Eh, Se usa mucho esto de sacarse las zapatillas, ¿viste? Para ingresar a los lugares. Claro. ¿Qué es lo primero que le tengo que transmitir a esta persona? Concretamente, mira, no te voy a dejar entrar si no te sacas la zapatilla, no te voy a dejar entrar si te desinfectás ahí o en el palier o en la puerta de casa o... Claro, sí. Y básicamente debemos aplicar en este punto de desinfección, en lo posible, quitar el calzado, y si no, en su defecto, limpiarlo, ¿sí? Lo vamos a poder limpiar con un trapo con lavandina, porque va a ser un- si no lo limpiamos, va a ir propagando o va a ser, sí, va a ir propagando el virus en el domicilio, ¿no? También la limpieza de manos, recuerden que es importante la limpieza de manos y de todos los objetos que vengan trayendo. Quizás trae una caja, traen diferentes cosas que es importante. Y también el barbijo, ¿sí? Como les decía, quizás a veces resulta un poco incómodo, pero hay que usarlo, hay que usarlo. Bien, perfecto. Ahí le habilité a Diana. Diana, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diana? Solamente como para agregar a esto es que, bueno, se puede poner el trapo embebido con agua y lavandina en la entrada, y en ese caso, para que la persona, digamos, que va a trabajar en el domicilio no tenga que retirarse sus zapatos, que Exactamente. en ese momento se limpie, digamos, los zapatos. Y también tener, como dijo Pablo, un trapo en el cual puede pasarse, digamos, ahí, o el alcohol al 70% en un rociador, entonces se aplica y luego se pasa el trapo por el calzado. De todas formas, es importante que ahora se están haciendo nuevos estudios científicos en base a esto, y que esto se está reviendo. Por ahí es importante estar atento a las nuevas recomendaciones que pueda llegar a ser Nación, porque justamente se está viendo el traspaso del virus, o sea, se está haciendo estudios para ver si realmente el calzado puede llegar o no a transmitir el virus en la superficie del piso. Pero hasta ahora la recomendación es mantener, digamos, esto de la limpieza del calzado al entrar a los domicilios, pero
lo que quería transmitir es que estén atentos porque por ahí se estudia que justamente el calzado no llega a ser. El tema tiene que ver con el tamaño del virus y el peso del virus y que al caer al piso, si este se puede trasladar o no en el calzado. Como todavía no estamos seguros, este es un virus nuevo que todo el tiempo va cambiando, Ujú. recomendamos por el momento hacer la limpieza adecuada del zapato, pero estar atentos a nuevos cambios. Bien, Diana, gracias. Tengo una consulta más, Pablo. ¿Cuánto tiempo de vida tiene la preparación de alcohol y agua? Creo que mencionaste hoy en algún momento de tu disertación, ¿puede ser? Pablo. Hola, ¿sí? ¿Ahí me Sí, escuchás? sí, ahí te escucho perfecto. Perfecto, sí. Eh, la preparación de alcohol y agua, sí es muy importante tenerla en cuenta. Va a tener una duración de 24 horas aproximadamente, ¿sí? Así que eso a tenerlo en cuenta. Y una de las cosas que también Susanita nos está haciendo recordar acá es la desinfección del celular cuando ingresamos Bien, al domicilio, ¿sí? Tener en cuenta también esto, el celular es uno de los puntos más contaminados que vamos a tener. Una vez que salimos a la calle, muchas veces es necesario, ¿no? Trasladarnos con el celular y es importante al llegar a apagar el celular y desinfectar el celular y todo, si es que llevamos auricular y todo. Recuerden también que una vez que salimos, vamos a una vez que salimos, tratemos de llevar la menor cantidad de elementos posibles. bien, perfecto. Bien, Pablo, la verdad que... Hola, Hola, sí, sí, se me cortó, me parece. ¿Estamos ahí todavía? Hola. Sí, 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 se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, la verdad que muy, muy importante todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. El tema del teléfono sí es algo, como vos decís, ¿no es cierto? Lógicamente lo tenemos todo el tiempo en contacto. Ahí recién veo que Susana no había escrito. Disculpame, Susana. Y la verdad que es con algo que tenemos contacto constantemente, ¿no es cierto? Y es posible, como siempre, y siempre nos sugieren esto de tocar algo y llevarnos a la cara, ¿no es cierto? Así que bien, bueno, por lo pronto son las preguntas que nos llegaron. Pablo, no sé si querés cerrar, hacer algún comentario de cierre. bueno, no, simplemente agradecerles pues, nuevamente por la oportunidad, agradecerles desde la Facultad de Medicina y recordarle a la población en general de tomar estas medidas de precaución y de respetar estas medidas de precaución. Eh, Seamos conscientes del peligro que, si bien, gracias a Dios, Corrientes maneja una cifra muy baja de pacientes con COVID positivo, nunca sabemos cuándo ni dónde puede llegar a estar el virus. Así que seamos conscientes de la utilización de estos mecanismos de prevención y cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra comunidad. Es todo por mí y bueno, gracias nuevamente. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad que, insisto, venimos teniendo ya hace más de una semana distintos aportes de distintos profesionales, de distintas organizaciones que voluntariamente se suman, que voluntariamente quieren participar y participan, de hecho, ¿no es cierto?, en este espacio que la municipalidad y que el intendente en realidad de la municipalidad propuso o propone justamente para poder acercarnos a los vecinos, para poder acercarnos a la gente de una manera distinta, lógicamente, interpretando, entendiendo y respetando el aislamiento y el no contacto que intentamos tener, ¿no es cierto?, para poder en algún punto sentirnos cerca, amén de que cada uno esté desde su casa. Nosotros te agradecemos mucho, en nombre de la municipalidad, de hecho, por todos las sugerencias y los consejos que nos dejaste. Seguramente la gente y a medida que pasa el tiempo, obviamente con las reglamentaciones y las normativas que se van actualizando constantemente debido a lo que se puede hacer y a lo que no, ¿no es cierto?, que paulatinamente estamos avanzando, va a ir retomando en algún punto la normalidad de algunas cuestiones y tener estos detalles de, como dijimos al principio, y bueno, y de todo lo que se trató esta videoconferencia, de qué hacer, cómo hacer, o al menos qué tener en cuenta
al momento de solicitar el trabajo, un oficio o determinado rubro para que ingrese a nuestra casa, o de hecho las personas que efectivamente cumplen esa función, tener en claro estas cuestiones me parece sumamente importante. No quiero que termine sin comentarles, justamente hoy Pablo en un momento mencionó y habló de esto de los protocolos. Los invito a poder acceder a la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que es www.ciudaddecorrientes.gov.ar, y en el mismo vamos a poder encontrar todos los protocolos, sí, que ya la municipalidad trabajó para los distintos rubros que se fueron abriendo, ¿sí? Comercios, entre otras cuestiones. Es muy importante que puedan acceder a eso para poder también tener en cuenta un poco de esto que estamos hablando, ¿sí? Y para poder tener en cuenta al momento de tener intenciones eventualmente, o tener la necesidad de tener que salir de casa por alguna cuestión. Eso es muy importante, la página web, y también invitarlos, ¿no es cierto?, a que continúen con nosotros en estas transmisiones de las 20 horas que estamos haciendo de lunes a viernes, con distintas temáticas, con distintos profesionales, como les decía, que nos brindan herramientas, ¿sí?, para enfrentar de una mejor manera a esta pandemia que naturalmente estamos atravesando y enfrentando todos, y la mejor manera, como también intenta promover este municipio, es haciéndolo juntos en comunidad, pero siempre, lógicamente, desde casa, cuidándonos a nosotros y cuidándonos a nuestros seres queridos y a la comunidad en general. Así que bueno, damos por finalizado la videoconferencia de esta reunión. Lo último es comentarles que mañana a las 20 horas vamos a tener una videoconferencia específicamente que nos van a enseñar a dar los primeros pasos para poder aprender a vender en Internet. Esto es muy importante porque, como saben, debido a la pandemia hay muchos comercios, hay muchas pymes, muchos lugares que por ahí vendían comida, o ahora hay mucha gente que está haciendo barbijos, máscaras, que por ahí no saben cómo transmitirle al vecino o cómo transmitir y llegar a más gente que los contactos que tienen en su teléfono. Y mañana vamos a transmitir por primera vez, ¿no es cierto?, esta idea de primeros pasos de venta en Internet con una persona que es que está especializada en realidad en esto, así que los invitamos mañana a las 20 para que se sumen con nosotros también y que sigamos en esta onda, en esta línea de enfrentar a esta pandemia todos juntos desde casa. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la próxima. Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta Hasta luego. luego.